Manuel Loli desde los Estados Unidos por los canales de YouTube y Facebook, IP News Agency, y también por los canales de Atreverse en Facebook y en YouTube. Son redes sociales que manejamos desde nuestras conexiones y nuestro trabajo de red de prensa alternativa. Bien, vamos a continuar con el trabajo de prensa, de análisis desde una posición marxista sobre la situación política internacional. Hemos escuchado bastantes análisis, muchísimos análisis de intelectuales, políticos, periodistas, que ponen sus puntos de vista sobre la situación política internacional. Obviamente se respeta esos puntos de vista, pero hace falta un análisis crítico, profundo, realmente que desentrañe el problema de fondo de hoy en día respecto a las contradicciones interimperialistas y la relación que éstas tienen respecto a la situación de las naciones oprimidas. Tenemos media hora para empezar este programa, Trench Threats, que en español significa trinchera. Tratamos, y ese es nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, que este programa sea continuo, toda vez que va a transmitir una posición marxista, reitero, sobre la situación política internacional. Bien, esta semana, partiendo desde esta semana, analizando todo el contexto global, hemos visto hechos, acontecimientos, y hemos escuchado posiciones sobre las contiendas de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, con Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Son dos ejes que se están vertebrando hoy, en estos momentos, en el planeta. Se plantea de que hay contradicciones entre Estados Unidos y Rusia, o entre Estados Unidos y China, solamente a ese nivel, pero es mucho más profundo, porque hay tres potencias muy fuertes cuya esencia es imperialista. Y no es que Rusia no lo sea, o China no lo sea. Sí, son países imperialistas, caracterizados correctamente por Lenin, porque desarrollan una economía de carácter monopolista. Es la etapa de los monopolios, y ya no es de la libre concurrencia, del liberalismo clásico. No, es el poder controlado por los grandes monopolios, por el sistema financiero. Y ahí está pues Estados Unidos, están los países de la Unión Europea, Inglaterra, Alemania, Francia, y por otro lado, Rusia y China. Son potencias imperialistas. Eso hay que tenerlo muy claro. Y el marxismo nos muestra pues científicamente las características. ¿Por qué se llama a un país imperialista? Reitero, primero, porque desarrolla una economía de carácter monopolista. Bien, y al desarrollar ese carácter monopolista, obviamente viola todos sus principios, la libre competencia, las ideas liberales, demoburguesas, las pisotea totalmente. ¿Por qué? Porque entra a controlar el poder y todo el desarrollo de la superestructura en diferentes planos de la vida de los seres humanos, de las naciones, de los pueblos, o entra a controlar esas potencias. En ese sentido, tengamos claro, no nos dejemos engañar y no nos pongamos a la cola de ninguno de esos países imperialistas. No porque Putin cuestiona la política expansionista de Estados Unidos, ya bueno, es un liberal progresista, para nada. Vamos a entrar a analizar a fondo esa parte, pero dejemos zanjadas nuestras posiciones. No nos ponemos a la cola de Rusia ni a la cola de China, porque no, que China es una potencia muy amigable, hace préstamos, es amigo, por favor. China exporta capitales.
controla la economía de muchos países. Ha entrado a invertir, obviamente, en Latinoamérica, por ejemplo, en el África, obviamente, y desarrolla así su economía monopolista. Saquea también. Bueno, Estados Unidos definitivamente pues es la superpotencia, pero está perdiendo su hegemonía frente a Rusia y a China, principalmente a China. Bien, y junto con el eje que ha formado Estados Unidos, la OTAN, un eje militar, la Unión Europea, está pues Inglaterra, es una aliada muy firme, también lo tienen a otros países, en este caso, por ejemplo, Israel es un país muy fuerte también, que si bien es cierto no conforma directamente como un eje militar directo, pero es un aliado estratégico. Pero en misma Europa tenemos pues a Inglaterra, tenemos a Francia, Alemania. En este contexto de contradicciones que se están dando, hay posiciones interesantes de Francia y Alemania respecto al tema de Ucrania y Rusia, que lo vamos a entrar a analizar. Pero bueno, pusimos dos ejes que se están vertebrando hoy en el mundo. El eje occidental, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, y el eje oriental, Rusia, China, Corea del Norte, que está siendo apoyada por Rusia y por China en el desarrollo de su tecnología atómica, nuclear. Bien, y también estamos viendo a otros países emergentes, que es el caso de Irán. Interesante, cuestionando así de esa manera la hegemonía de los Estados Unidos. Bien, adentrándonos en el tema que nos preocupa esta vez, que es las contradicciones pues de las superpotencias, las potencias imperialistas en Europa directamente en el tema de Ucrania. Veamos, ¿qué hechos y qué declaraciones están dando? Estados Unidos esta semana ha intensificado su campaña belicista, anunciando pues terribles consecuencias si Rusia ingresa o ataca a Ucrania. Estados Unidos ha ordenado a las familias, a sus familias, a los diplomáticos también, a la familia de sus diplomáticos en Kiev, que abandonen el país, generando así mucho más un estado de ánimo de guerra. Y ha dicho que Rusia pues amenaza ingresar a Ucrania, e incluso diplomáticos, familias del país de Israel también han sido ordenados a abandonar ese país de Ucrania. Estados Unidos ha puesto en alerta elevada a sus propias tropas. Esto se ha dado esta semana, el 25 de enero. 8.500 soldados están dispuestos a desplazarse a Ucrania. Igualmente la OTAN, que es la organización militar obviamente, que ha dicho frente al tema de Rusia, ha dicho que armémoslos a Ucrania y ha enviado armas. Siempre usando ese pretexto de la invasión rusa. El gobierno de España se ha sumado a ese apoyo a la OTAN, obviamente. Pero en España hay contradicciones, hay partidos políticos progresistas que le están cuestionando, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Si enviaste tropas antes también, en el caso de la invasión a Irak, por ejemplo, en el caso incluso de Afganistán. La Unión Europea ha amenazado con implementar una guerra económica contra Rusia. Bien, todos esos hechos se han desarrollado desde el 24 de enero hasta el día de hoy. Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, ha ofrecido a la OTAN contribuir con un gran despliegue militar de sus fuerzas. Interesante. Por otra parte, también hay divergencias en la OTAN y eso hay que saberlo, hay que manejar esa información para analizar. Por ejemplo, el presidente de Croacia no quiere enviar sus tropas. ¿Por qué? Porque sabe que van a intensificar más una psicología de guerra, estalla la guerra y ¿quién pierde? Pierden obviamente los pueblos. La carne de cañón son los pueblos. Es la clase obrera, la clase trabajadora. No es los imperialistas, no es la gran burguesía que dominan esos países. No son los fascistas que están en esos países imperialistas, ni las naciones dominadas por esos países imperialistas. Ellos no van a ir a la guerra. No, los que van a la guerra es el pueblo, los soldados que son hijos del pueblo. Por otra parte, también la posición de Alemania es interesante. Está buscando una salida diplomática, toda vez que, y ahí está el quid del asunto, tiene negocios fuertes, económicos, por el tema de la energía.
el tema del gas. Es muy importante porque importan pues desde Rusia y han consumido ya más del 30% del gas de Rusia, en un momento en que Europa se encuentra en frío y tiene crisis energética. Entonces, Alemania, con toda su historia de guerra, muy inteligentemente está planteando una salida diplomática, porque además quiere desarrollar sus negocios con Rusia, un aliado estratégico. Y ahí viene un manejo interesante de Rusia, bueno, que ha construido pues la red de canales, el gasoducto. Y es importantísimo eso porque le da influencia económica y le da influencia pues estratégica en otros aspectos también militares, políticos, en relación a Alemania. Y Alemania es el peso pesado en Europa. Bien, entonces, Alemania mantiene una posición neutral en este contexto de contradicciones entre estos países imperialistas, básicamente Estados Unidos, que es cabeza del eje occidental, con Rusia. Bien, la posición de Ucrania es interesante también, ¿por qué? Porque el presidente de Ucrania, que es el señor Volodymyr Zelensky, ha pedido a Occidente no sembrar pánico, no poner más leña al fuego, y consideran que Rusia no va a intervenir a Ucrania. Sin embargo, ojo, sin embargo, Estados Unidos, la OTAN, están promoviendo la guerra. A pesar que el país que está involucrado ahí, que es Ucrania, dice que no va a haber la intervención de Rusia. ¿Y por qué lo dice? Porque sabe que no va a intervenir Rusia. A Rusia no le conviene intervenir en Ucrania. Eso tengámoslo bien claro. Pero igual, Ucrania también ha recibido ayuda, armas de Inglaterra, de la OTAN en general. Agentes, asesoría militar, asesoría de inteligencia, propaganda, son cuestiones fundamentales. La tecnología hoy en día en la cuarta revolución industrial, mucho más. Lo están preparando. Y el día de ayer ha atacado a los pueblos que están pidiendo su autonomía en mismo Ucrania. Bien, las autoridades ucranianas entonces están considerando que no es probable una intervención rusa en Ucrania. Por otra parte, las posiciones de Rusia. Es interesante analizar las posiciones de Rusia en esta media hora que tenemos y dejemos claras las posiciones también de Rusia respecto a este problema de Ucrania. Como saben ustedes, Rusia, ante la caída de su político sobre el cual él influenciaba en Ucrania, el 2014, ¿verdad? El 2014, vio que las fuerzas fascistas, las fuerzas pro-occidentales, daban el golpe de Estado y reemplazaban obviamente las figuras políticas y la influencia política en Ucrania. ¿Qué hizo Rusia? Invadió y bueno, ya sabemos nosotros que hizo suyo una parte muy importante, una base muy importante estratégica en Ucrania. Y al apoderarse de esa base estratégica, Rusia garantiza así su influencia en el Mar Negro. Vladimir Putin ha planteado de que no tiene ninguna intención de intervenir en Ucrania. También ha pedido que por favor respeten el acta fundacional de la OTAN con Rusia. Es interesante analizar el acta fundacional de la OTAN con Rusia, que fue en 1997. O sea, fue un negocio en el cual Rusia y los liberales de Rusia, esos imperialistas que hoy dominan Rusia, esa mafia que domina Rusia, no es ningún país revolucionario ni nada, esa mafia que domina, esos restauradores del capitalismo en Rusia, que se hicieron del poder en Rusia, ellos negociaron la caída de lo que quedaba de socialismo en la ex URSS, en la ex Unión Soviética, ya devenida en social imperialismo. Ellos negociaron, y aquí se ve claramente, eso es importante que lo tengan presente. Estos son consecuencias de la caída, pues, de ese social imperialismo soviético, que había devenido, había traicionado el camino socialista, los principios socialistas, la clase trabajadora, al pueblo soviético, y esa burocracia, esa burguesía
esas clases dirigentes que habían devenido en corruptas y en restauradores del capitalismo, de los cuales nace Putin precisamente, ellos han negociado con Estados Unidos, negociado con la OTAN, esto lo que llaman acta fundacional OTAN-Rusia, hundirlo al pueblo soviético, a sus derechos, a los derechos de la clase obrera, el socialismo, lo poco que quedaba, hundirlo, restaurar totalmente el capitalismo, ponerse al servicio de los Estados Unidos porque se convirtieron en sus socios, en sus aliados, como hasta hoy día lo llama y lo denomina Putin. ¿Para qué? Para que les garanticen a ellos todo el control de Rusia. A ellos, cuando digo, hablo de esas clases dirigentes, entre comillas dirigentes, más bien clases dominantes rusas, restauradores del capitalismo, que vienen de la antigua KGB, de los servicios de inteligencia de la ex Unión Soviética. Son de esa fila, de esa gente, de esa descomposición social, de ahí vienen ellos. Y ellos dominan hoy Rusia, y son una mafia bien controlada, y dominan todos esos países y desarrollan su economía. Aquí en los Estados Unidos uno conversa con los rusos, uno conversa con los rusos desde aquí en Estados Unidos y te dicen bien claro, no, lo que hay en Rusia hay una mafia que controla totalmente el poder. Pero eso no niega, por otra parte, que Estados Unidos esté pues extendiendo sus fuerzas, rodeando a Rusia, precisamente con la OTAN, rodeándolo, ¿para qué? Para acercarlo, generar crisis interna en Rusia, desprestigiarlo a ese gobierno de Putin, desprestigiarlo, debilitarlo y obviamente crecer. El tema de fondo es pues el reparto, y ahí viene la cuestión, el aporte marxista, es el reparto del mercado, el reparto del mundo, sus zonas de influencia. Europa, y más particularmente pues todo el sector de Alemania, Francia, Ucrania, está entrando una vez más, como antes, en disputa. Esta vez el tema del gas es una cuestión muy importante, pero detrás del tema del gas está el tema también político, está también el tema militar, todo el desarrollo estratégico. Y Estados Unidos, que está viviendo una crisis terrible, donde la clase obrera pues siente, el pueblo siente que el costo de vida ha subido 30%, 40, 50% más y sus sueldos, sus salarios no han subido ni el 5%, entonces Estados Unidos, las clases dominantes de Estados Unidos están diseñando una guerra, porque es el único camino que tiene el imperialismo para resolver sus problemas, es la guerra. La guerra, como dicen los pensadores estrategas, no se detiene, simplemente se posterga, ¿no? O sea que esa es la ley. Las contradicciones internas interimperialistas llevan siempre a resolver sus contradicciones a través de la guerra. Sin embargo, no se descarta, pues, esas medidas de postergarlo y a esas medidas se les llama tratos diplomáticos. En este contexto, hay dos cuestiones importantes que hay que destacar esta semana, que son las conversaciones diplomáticas. Primero empezó por Francia y Alemania. Scholz y Macron se reunieron el 25 de este mes y buscaron una salida frente al tema de Ucrania y conversar con Rusia. Por eso Vladimir Putin y Emmanuel Macron se reunieron por teléfono, conversaron y una vez más Vladimir Putin le dijo, ¿sabe qué? No respeta pues el acta fundacional de la OTAN y Rusia, no se acerquen mucho a nuestras fronteras, nos ponen nerviosos, etcétera, etcétera. Y Macron obviamente le dice, ¿sabe qué? Yo no puedo garantizarte eso. Y obviamente, pues, si esta gente, estos imperialistas saben muy bien que las palabras se los lleva el viento. Esa acta fundacional OTAN y Rusia fue una conversación secreta de inteligencia para traerse, reitero, abajo lo poco de socialismo que quedaba en la ex Unión Soviética. Bien, y obviamente no había un documento. Pues, ¿qué van a respetar? Pues, por el ABC del derecho sabemos que si no hay un documento firmado, pues no se respeta nada. Y más entre países imperialistas, entre gángsters. Bien, bueno, entonces no hay ningún compromiso de resolver este problema todavía diplomáticamente y hoy día recibimos la información de que Rusia y Occidente están en un callejón sin salida, dice, en el campo diplomático. Así que la cosa se pone compleja.
se pone compleja. Y Estados Unidos en este momento ha intensificado aquí una campaña fuerte en todos los medios de difusión sobre el tema de la guerra. O sea, un estado de guerra como en los años en que se preparaba a invadir Irak, y la gente salió a protestar, pero intensificaron su campaña al punto en que fueron revirtiendo la opinión pública en contra de la guerra y enviaron tropas a la guerra. Más de 10.000 jóvenes han muerto pues en esa guerra contra Irak. Y obviamente si hablamos en Afganistán, de hablar pues, ¿no? Esa guerra ya la traían encubierta de más atrás, desde el 2001. Bien, ahora, ¿cuáles son los otros motivos de Estados Unidos para intensificar una campaña belicista y de repente hacer una guerra en Europa? Reiteramos, la situación interna de Estados Unidos no está bien. Tiene crisis, tiene problemas económicos muy fuertes y las clases dominantes necesitan hacer más negocios. En este contexto de la pandemia, se han enriquecido 10 veces más las clases dominantes en los Estados Unidos. Pero chocan con una pared. Y esa pared, pues obviamente, como país imperialista, obviamente tienen que derrumbarlo, porque el imperialismo se caracteriza por exportar sus capitales. Y no solamente el capital financiero, el cash, sino también en tecnologías, maquinarias, productos y todo eso. Entonces se choca con la influencia de Rusia, de China, ¿no? Bueno, entonces tienen que resolver eso, tienen que ampliar, tienen que hacer más negocios. Eso es lo básico. Escuchamos algunas posiciones de colegas, periodistas, analistas, que tratan de explicar este problema del conflicto de las contradicciones interimperialistas como una cuestión de personas, como si el hijo de, en este caso de Biden, y es el causante de estos problemas entre Ucrania y Rusia. No, no son problemas de personas. Si bien es cierto, la familia Biden tiene negocios en Ucrania, ¿y qué funcionario no lo tiene? Tienen negocios, son socios, pues el mismo Putin les llama socios, tienen negocios en diferentes empresas, actúan así. El tema es de que en el fondo ellos quieren repartirse los mercados, las zonas de influencia, y no se ponen de acuerdo. Rusia, a través de sus embajadores en Venezuela y mismo Cuba, está planteando ya a modo de prueba, un ensayo, una prueba psicológica, que en comunicación se llama psicología social. Ellos están planteando ya la posibilidad de enviar tecnología militar a Venezuela y tecnología militar a Cuba, como diciéndole a Estados Unidos, ¿sabes qué? Si tú te acercas a nosotros, nosotros también nos acercamos a ustedes. Por ejemplo, China ha intervenido y ha tomado posición por Rusia y le ha dicho directamente, ¿sabes? Aquí Rusia tiene razón, no tienen por qué rodearlo, extender sus influencias políticas, militares alrededor de las fronteras de Rusia, porque eso obviamente hace peligrar la integridad territorial de Rusia, por un lado, y por otro lado, también lo hace China porque sabe que Estados Unidos está influenciando en el tema de Taiwán. Y ahí en Taiwán tiene pues intereses fuertes, vitales, China. Si no apoya a Rusia en una futura guerra contra China, entonces ¿con quién se podría apoyar China? Por eso también se apoya. Además que ya han consolidado durante estos últimos 5 años, han consolidado alianzas políticas, militares, estratégicas en todos los niveles entre Rusia y China. Bien, entonces Rusia, China tienen una alianza sólida, están preparados para responder cualquier ataque de Estados Unidos que encabeza la OTAN, la Unión Europea. Pero por otro lado también tenemos a Corea, les decía, y Corea tiene una posición firme, belicista definitivamente, y ha planteado a Estados Unidos y al mundo de que ha lanzado por 6ª vez en este mes de enero sus misiles hipersónicos, que pueden llegar
obviamente a Japón, a las bases militares cercanas al Asia, bases militares de Estados Unidos en el Asia. O sea, también está preparado. Por otro lado, Irán, un país que lucha por su soberanía, también se está haciendo respetar y se está convirtiendo en una potencia estratégica allá en el Medio Oriente, que está contendiendo contra Israel, porque Israel, sabemos nosotros bien claro, obviamente corresponde a las políticas de los Estados Unidos. Es un aliado firme allá. Y es una pieza importantísima para desestabilizar y dividir a los pueblos árabes. Mientras que Irán se consolida como una fuerza más bien de unidad para los pueblos árabes. Entonces ahí hay otro eje muy importante, porque a su vez Irán definitivamente consolida sus alianzas con China, con Rusia. Y Rusia ha demostrado, volviendo al tema, Rusia ha demostrado pues ya tener la capacidad política, militar, estratégica y también ya económica para desarrollarse como potencia y superpotencia en el mundo. Y China ya ni hablar. China es el único país que ha crecido pues más del 6% el año pasado y en medio de la crisis y se desarrolla. Pero diríamos nosotros, pero esos países han crecido así y los pueblos, y el pueblo chino, ¿cómo está? Un marxista analiza el fondo, no solamente se queda en la superficie. Los pueblos, tanto en Rusia como en China, también están en una situación terrible. Esos pueblos que trabajan duro, más de 8 horas, 12 horas, porque ya pues en todas partes el neoliberalismo con la globalización se ha profundizado. El sistema imperialista en el mundo se ha profundizado a todos los niveles, en todas partes del planeta. Lleva hambre, miseria, explotación, saqueo a las naciones. Eso es el imperialismo. Y lo lleva adelante Estados Unidos, lo lleva adelante Rusia, China. Eso es lo que existe. Si hay mejores condiciones, de repente los préstamos económicos que hace China, es otra historia. Pero igual, saquea, contamina. Bien, entonces, volviendo al tema, Rusia, Estados Unidos, ¿en qué queda ese asunto? Se intensificará en estos días mucho más, pero Rusia no quiere, no le conviene entrar a la guerra. Y a Estados Unidos tampoco. Pero sí, Estados Unidos necesita consolidar sus negocios de la exportación de su gas, de su energía, a precio más alto y necesita apropiarse del mercado europeo, cueste lo que cueste. Para eso va a usar a otras fichas, a carne de cañón, a otros países, y en este caso Ucrania se convierte en carne de cañón, en pieza de ajedrez dentro del tablero estratégico de los Estados Unidos. A eso lo están sometiendo. Se ha dado cuenta el presidente de Ucrania, se da cuenta de eso, pero como son serviles, sirvientes, todos esos sujetos vienen de países que fueron socialistas, ojo, esos fascistas fueron incubados ahí, esos burgueses, esos liberales fueron incubados, fueron creados ahí precisamente. ¿Y por qué se crearon de esa manera? Porque nunca ellos asumieron la ideología del proletariado, nunca asumieron correctamente lo que era analizar la realidad. Ellos se alimentaron del egoísmo, del odio, la ambición, la acumulación, el saqueo, el robo, la corrupción. Todas esas fuerzas que hoy dominan, desde Rusia, China, donde hay restauración capitalista, Ucrania, todos esos países, precisamente son esa lacra social que descompuso esas sociedades donde hubo socialismo. Eso tengámonos bien claro. Eso es lo que son. Y ellos hoy día tienen el poder y una vez más, cuando la burguesía tiene el poder, estallan estas guerras. Y eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Van a usarlo como pieza de ajedrez a Ucrania, carne de cañón. Ya está ahí Estados Unidos, consolidará de esa manera, si es que triunfa, su mercado. Porque esa es la ambición del fondo, llevar todo su poder ahí. Y negocio para los grandes burgueses norteamericanos. Ese es el asunto. Bueno, ¿qué queda pues entonces a los pueblos, a la clase obrera, a la clase trabajadora de las naciones oprimidas, incluso de esos países
imperialistas. ¿Ponerse a la cola? No. Pero escuchamos a los comentaristas, analistas, colegas, incluso de la prensa alternativa, que agarran como buena moneda la propaganda de Rusia o de China. ¿Mm? Y quieren hacernos ver de que hay que ponernos a la cola de ellos. No, no nos podemos poner a la cola de los intereses de esos países imperialistas, ni de Estados Unidos, para nada. De ninguno de ellos. Tenemos que tener una posición firme, una autodecisión, una independencia ideológica y política. Desenmascarar esa guerra imperialista, oponernos a la guerra imperialista. Y lo que tenemos que hacer al contrario, hoy en día, más aún en un contexto de pandemia, donde las clases dominantes se han enriquecido mucho más y la clase obrera, los pueblos se han empobrecido mucho más y han muerto ya cerca de 8 millones de habitantes a raíz de esta pandemia. Imagínense, acá en los Estados Unidos casi 800.000 habitantes han fallecido, ojo, un gran negocio para las aseguranzas y todo eso, un gran negocio, se quedan con todo ese dinero, ¿no? Las aseguranzas. Es un gran negocio. Ojo. Entonces, aparte que es un gran negocio, pues, para las empresas farmacéuticas, para las empresas que fabrican las vacunas, porque el Estado norteamericano, por ejemplo, los ha financiado. Un gran negocio. Para ellos es todo acumulación, es enriquecerse. Ellos no están viendo la necesidad de socializar la producción, los medios de producción, para nada, el servir al pueblo de todo corazón, para nada. Ellos son acumulación y usar a la gente como carne de cañón para la guerra, para enriquecerse. Ahora tienen esa necesidad, ¿no? En medio de la pandemia, estos quieren enriquecerse mucho más. Esas son ambiciones. Crecer, repartirse el mundo. Bueno, esa es su tendencia. Por un lado, Estados Unidos con la OTAN, la Unión Europea, sus aliados. Por otra parte, Rusia, que está a la defensiva, pero también está a la ofensiva, por si acaso, no crean que no. Está demostrando con sus fuerzas navales, aéreas, terrestres y todo el poderío militar que tiene, toda su capacidad. Y China lo mismo. Así que, ojo, aquí estamos frente a los países imperialistas y tenemos que tener una posición. Y como naciones oprimidas, como pueblo, tenemos que luchar por nuestras reivindicaciones, por nuestros derechos. Eso es fundamental, nuestros derechos. Hoy en día, con la pandemia, más aún, muchos pueblos han aprendido de que ya no es necesario trabajar las 8 horas. No es necesario. La jornada de las 8 horas debe de disminuirse, porque es un derecho. La gente no puede seguir trabajando más de 8 horas, o trabaja 12 horas, 15 horas, ¿no? Debe trabajar menos por igual mayor salario, porque no es justo que las clases dominantes se hayan enriquecido 10 veces más en medio de la pandemia y la gente pobre, más bien al contrario, se ha empobrecido y han muerto millones de personas. O sea que hay tecnología, hay suficiente tecnología para desarrollar la producción, la economía. ¿Para qué seguir trabajando más tiempo? Cuando sabemos que la vida se nos va, pues, como si nada, y en medio de la pandemia mucho más. Entonces necesitamos más tiempo para estar con nuestra familia, para estudiar, para desarrollar nuestras habilidades intelectuales, culturales, como seres humanos, desarrollarnos como seres humanos. Tenemos que luchar precisamente por, como antes se luchó por la jornada de las 8 horas, ahora deben ser jornadas menos de 6 horas, por nuestras justas reivindicaciones, salarios, condiciones de trabajo, más aún en medio de la pandemia, mejores condiciones incluso de salud y nuestros derechos que han sido conculcados en esta globalización y en estas políticas neoliberales. Bien, bueno, hasta aquí pienso que hemos llegado, estimados colegas, amigos, compañeros, y planteando ideas desde el punto de vista del marxismo respecto a la situación política internacional. En lo sucesivo continuaremos conversando y continuaremos debatiendo respecto a esta situación. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que tengan muchos éxitos. Unidos en la lucha.